Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis, donde agarramos esos temas técnicos que a veces parecen imposibles y los desglosamos directo de las fuentes para que tengan todo el sentido del mundo. Hoy vamos a meternos bajo el capó de JavaScript. Vamos a ver esos engranajes funcionales y estructurales que literalmente hacen magia y transforman páginas web súper aburridas y estáticas en experiencias totalmente interactivas. ¡Vamos a darle! Rápidamente nuestra agenda de hoy. 1. La jerarquía del navegador. 2. El mecanismo de eventos. 3. El famosísimo objeto event. 4. Ventanas de interacción. Y 5. El manejo técnico de los formularios. Bien, arrancamos con la sección 1. La jerarquía del navegador. Window versus Document. Ok, entremos de lleno en esto. El primerísimo paso lógico es entender dónde diablos vive nuestro código, ¿no? Para que todo funcione, tenemos que separar el contenedor del contenido. Piensen en el objeto window o ventana como el jefe absoluto. Es el objeto global que controla el marco físico, la pestaña del navegador, el tamaño de la pantalla, todo el tinglado. Por otro lado, el document o documento es solo una pieza dentro de esa ventana. Es básicamente el DOM, el código HTML puro que se dibuja adentro de ese marco físico. Y claro, los desarrolladores tienen que moverse por esta jerarquía. Digamos que un programa está trabajando ahí, en lo profundo del HTML, y de repente necesita acceder a las reglas del jefe, de la ventana maestra. Bueno, ahí usan un comando buenísimo llamado document.defaultView. Es increíble. Es como si un libro de repente tuviera un código secreto para saber exactamente en qué biblioteca está metido, y así puede dar un paso hacia arriba en toda la estructura organizativa. Pasamos a la sección 2, el mecanismo de eventos. Ya que conocemos cómo están organizados el jefe y los empleados, veamos qué es lo que le da chispa a todo. La Fiente tiene una analogía que es fantástica. Imaginen que el navegador es como una central de alarmas gigante y silenciosa. Un evento es, en esencia, eso, un mecanismo de notificación. Es una alarma que se dispara cada vez que pasa algo, digamos, interesante, y le avisa al código en plan, oye, despierta, reacciona y ejecuta esta función que ya teníamos preparada. Pero ojo, estas alarmas no suenan por sonar. Hay dos orígenes súper distintos. Por un lado, tenemos los eventos de usuario, es decir, pura acción humana. Hacer clic en un botón, mover el ratón por la pantalla, teclear algo, lo típico. Y por otro lado, están los eventos del sistema. Estas son notificaciones internas, cosas que hace la máquina sola. Por ejemplo, cuando la página por fin termina de cargar por completo, o cuando, lamentablemente, se cae la conexión y hay un error. Y esto nos lleva a la sección 3, el objeto event. Sabemos que suena una alarma, sí, pero esa alarma no viene con las manos vacías. Trae un reporte completo. Así que, para entender a fondo este tema, pregúntense esto. ¿Qué pasa exactamente cuando hacemos un clic? Piénsenlo. No es solo un simple clic mecánico y ya. En ese milisegundo exacto, casi imperceptible, el navegador está armando todo un expediente secreto llenísimo de datos. Y esto ilustra de manera brillante de qué estamos hablando. En ese preciso milisegundo, el navegador mete toda la información en un paquete, el famoso objeto event, que es como un mensajero hiperdetallado. No te dice solo alguien hizo clic, te entrega las coordenadas X e Y exactas en la pantalla, te dice sobre qué botón específico se realizó la acción y hasta te chismea si en ese mismo instante tenían presionada alguna tecla del teclado. Es una locura la cantidad de detalles. Entonces, ¿cómo maneja el código todo este chisme de forma cronológica? Son 3 pasos clave. Primero, hay que escuchar. Usamos comandos como add_event_listener para decirle al navegador, quédate vigilando este botón. Segundo, tiene que suceder la acción, ya sea generada por el usuario o por el sistema. Y tercero, recibir. Ahí es cuando el programa atrapa en el aire esa ficha técnica súper detallada que acabamos de ver, ya listísima para ser procesada. Avanzamos a la sección 4, ventanas de interacción. Ya entendimos cómo JavaScript es el rey de escuchar en las sombras. Pero, ¿cómo se comunica de frente? Pues resulta que tiene sus propias herramientas nativas. Sin siquiera tocar el diseño HTML extra, tenemos 3 ventanitas fundamentales. Primero, el alert, que es súper directo y unidireccional.
Solo te avienta un mensaje en pantalla y ya. Luego está el prompt, que es más interactivo. Te pide que escribas un texto y le devuelve esa cadena de caracteres al sistema. Y por último, el confirm, que te pide decidir, aceptar o cancelar. Y dependiendo de lo que elijas, retorna un valor booleano puro, o sea, un simple verdadero o falso. Fíjense en la ejecución de este clásico cuadro prompt pidiendo un nombre. El truco técnico, y esto es vital de recordar, es que el sistema siempre tiene que estar preparado para el rechazo. ¿Qué pasa si la persona simplemente cierra la ventana o le da a cancelar? Bueno, la variable que estaba ahí esperando ansiosa por el texto simplemente recibe un valor null, y eso es clave para evitar que el programa colapse por completo por falta de datos. Llegamos a la última parte, sección 5. El manejo técnico de formularios. A ver, las ventanas emergentes están súper bien para un dato aislado, pero para recopilar en serio requerimos un enfoque mucho más robusto, los formularios. Y el punto crucial aquí es cómo transportamos toda esa información. Las fuentes destacan dos caminos clarísimos. El método GET, que básicamente pega los datos al final de la dirección URL. Esto es súper útil cuando la acción no genera ningún efecto secundario en el sistema. Pero atención, si el formulario va a alterar datos sensibles o modificar una base de datos, es completamente mandatorio usar el método POST, que oculta y envía los datos de forma segura dentro del cuerpo interno del mensaje. Y para armar esos formularios, dentro del contenedor HTML usamos varios controles físicos. Tenemos las cajas de texto de toda la vida, los botones de radio y las casillas de verificación. Todo esto se empaca y se manda con un botón de tipo Submit al servidor, o con uno de Reset si simplemente queremos limpiar la pantalla. Además, la seguridad inicial se aplica ahí mismo. Usamos atributos como MaxLength para restringir y decir, hey, máximo 20 caracteres y ni uno más. Observen cómo el simple diseño visual ya guía el tipo de dato que esperamos recoger. Los campos de texto ahí a la derecha son para cadenas libres, lo que sea. Pero miren a la izquierda, los clásicos botones de radio aplicados a opciones como varón o mujer. Estos controles redonditos obligan, tanto visual como técnicamente, a tomar una decisión mutuamente excluyente. O es uno o es otro. Eso mantiene la estructura de la base de datos impecable. Y obvio, esto evolucionó maravillosamente para la era de los smartphones. Al programar formularios hoy en día, el tipo de control le da órdenes directas al hardware. Si en vez de poner un campo texto genérico, lo configuramos como un numérico, email o teléfono, el navegador del celular lo detecta al instante y ¡pum!, despliega un teclado especializado en pantalla. Esto acelera dramáticamente el proceso de recolectar datos. Para sintetizar el espíritu detrás de toda esta arquitectura técnica, la documentación incluye una joya de Bjarne Stroustrup. Se ha escrito más código bueno en lenguajes denunciados como malos que en lenguajes proclamados como maravillosos. Mucho más. ¡Wow! Es una gran reflexión sobre el pragmatismo tecnológico, ¿no creen? A pesar de cualquier crítica teórica que se le tire a un lenguaje como JavaScript, las herramientas que exploramos hoy son el andamiaje altísimamente funcional que mantiene girando al mundo digital moderno. Lo cual nos invita a dejar una gran pregunta flotando en el aire. Hoy diseccionamos las unidades más mínimas, cómo el navegador enmarca la ventana, cómo una alarma detecta un clic de ratón y cómo un formulario atrapa una respuesta. Pero imaginen esto, cómo se apilan y se comunican a la velocidad de la luz todos estos bloques básicos para dar vida a las aplicaciones web masivas y súper complejas que usamos a diario. Es alucinante pensarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido estructurado. Esperamos de verdad que esta información visual les haya sido de tremenda utilidad. A seguir aprendiendo y nos vemos en la próxima.